Endpointings, 25 minutos, sin latido cardíaco, cerebro apagado. Y los médicos certificaron su muerte. Pero lo que Esteban Rojas vio del otro lado hizo que el equipo médico del Hospital Escuela rompiera todos los protocolos para traerlo de regreso. Era un martes común en las montañas al norte de Tegucigalpa, Honduras. Esteban Rojas Villanueva, ingeniero civil de 34 años, inspeccionaba el avance de una carretera rural que conectaría 3 aldeas olvidadas por el desarrollo urbano. El sol caribeño golpeaba sin piedad sobre el casco amarillo que cubría su cabeza mientras revisaba las especificaciones técnicas del puente que su equipo estaba construyendo sobre un río de corriente rápida. Nadie en esa obra, ni siquiera él mismo, imaginaba que en menos de 3 minutos, ese hombre de complexión atlética y voz de mando estaría tendido en el suelo, polvoriento, sin pulso, sin respiración, sin vida. El colapso fue fulminante. Esteban estaba dando instrucciones al capataz sobre el refuerzo de acero cuando sintió una presión brutal en el centro del pecho, como si un yunque invisible le aplastara el esternón. Intentó llevarse la mano al corazón, pero sus piernas cedieron antes de que pudiera articular palabra. Cayó de rodillas primero, luego de lado, con los ojos abiertos pero ya vidriosos, mientras los trabajadores corrían hacia él gritando su nombre. Para cuando el primer obrero llegó a su lado, Esteban Rojas ya no respiraba. Su piel adquirió ese tono grisáceo que los paramédicos reconocen como el preludio de la muerte. El reloj marcaba las 11:42 de la mañana. La ambulancia más cercana estaba a 40 minutos de distancia por carreteras de terracería. Los obreros, hombres curtidos por años de trabajo bajo el sol, hombres que habían visto accidentes graves en obras peligrosas, sintieron el pánico real. Uno de ellos, un veterano llamado Don Rutilio, había tomado un curso básico de primeros auxilios años atrás. Con manos temblorosas comenzó las compresiones torácicas sobre el pecho de Esteban, contando en voz alta, sudando no solo por el calor, sino por la certeza de que estaba luchando contra un enemigo que ya había ganado. Otro obrero llamó al número de emergencias, su voz quebrándose al reportar que el ingeniero no tenía pulso, que sus labios se tornaban azules, que parecía ya no estar con ellos. La ambulancia llegó 37 minutos después. Para entonces, don Rutilio había realizado compresiones ininterrumpidas, relevado ocasionalmente por otros 2 trabajadores, todos repitiendo la misma oración desesperada que sus madres y abuelas les habían enseñado desde niños. Los paramédicos tomaron el control de inmediato. Conectaron el desfibrilador portátil. La primera descarga sacudió el cuerpo inerte de Esteban. Nada. Segunda descarga. El monitor seguía mostrando la línea plana que nadie quiere ver. Tercera descarga mientras lo subían a la ambulancia. El protocolo indicaba continuar, pero las miradas entre los paramédicos decían lo que no podían verbalizar. Este hombre ya no regresaría. El trayecto al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa fue una carrera contra la muerte que ya parecía haber ganado la batalla. Dentro de la ambulancia, los paramédicos continuaban las compresiones torácicas, alternándose cada 2 minutos para mantener la efectividad, bombeando adrenalina directamente al torrente sanguíneo, ventilando artificialmente con la bolsa Ambú. El monitor cardíaco no mostraba actividad eléctrica alguna. Línea plana, silencio eléctrico. El cerebro de Esteban, privado de oxígeno, debería estar sufriendo daños irreversibles. La ciencia médica es clara. Después de 4 a 6 minutos sin oxígeno, las células cerebrales comienzan a morir. Después de 10 minutos, el daño es catastrófico. Esteban llevaba ya 18 minutos sin latido propio cuando las puertas de emergencias del hospital se abrieron de par en par. El equipo de trauma del Hospital Escuela estaba esperando. La llamada de alerta había llegado 5 minutos antes. El doctor Mauricio Sánchez,
cardiólogo de guardia con 20 años de experiencia en la sala de emergencias más grande de Honduras, recibió al paciente con la eficiencia de quien ha visto demasiadas muertes. Esteban fue trasladado a la sala de reanimación. Las compresiones continuaron, nuevas descargas del desfibrilador, más adrenalina. Intubación endotraqueal. El doctor Sánchez revisaba el monitor mientras coordinaba al equipo con voz firme, pero internamente sabía que estaban ejecutando un protocolo para un hombre que médicamente ya no existía. 20 minutos, sin actividad cardíaca propia. 21, 22. Una enfermera de triage, una mujer llamada Marisol, que llevaba 15 años en ese hospital, se acercó discretamente al doctor Sánchez y susurró lo que todos pensaban. «Doctor, ya son 23 minutos. El protocolo dice...». El doctor Sánchez la interrumpió con un gesto de mano. Algo dentro de él, algo que no podía explicar con la racionalidad médica que había cultivado durante décadas, le impulsaba a continuar. 24 minutos. El electroencefalograma portátil que habían conectado mostraba actividad cerebral nula, línea completamente plana. Silencio neurológico absoluto. Esteban Rojas Villanueva estaba clínicamente muerto según todos los parámetros médicos establecidos. En el minuto 25, el doctor Sánchez finalmente levantó la vista del monitor y miró a su equipo. La sala estaba en silencio, salvo por el pitido monótono de las máquinas. Todos esperaban la declaración oficial de fallecimiento. El doctor abrió la boca para dar la hora de muerte. 25 minutos y 30 segundos desde el colapso inicial. 25 minutos sin que el corazón de Esteban latiera por cuenta propia. 25 minutos en los que, según la ciencia médica, su cerebro debió convertirse en una masa de tejido muerto e irrecuperable. El doctor Sánchez estaba a punto de pronunciar las palabras que cerrarían oficialmente el expediente de vida de Esteban Rojas cuando algo imposible apareció en el monitor cardíaco. Un pitido, uno solo. Luego otro, débil, irregular, pero inequívocamente un latido cardíaco espontáneo. El doctor Sánchez sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En 25 años de carrera había visto 2, quizás 3 casos de retorno espontáneo de circulación después de paros prolongados, pero nunca después de 25 minutos. Nunca con un electroencefalograma que había mostrado muerte cerebral. El equipo médico se quedó paralizado por un segundo eterno, mirando el monitor como si éste les estuviera jugando una broma cruel. Pero no era una falla técnica. El corazón de Esteban Rojas estaba latiendo nuevamente, débil, errático, pero latiendo. Las siguientes horas fueron un torbellino de protocolos de cuidados intensivos. Esteban fue trasladado inmediatamente a la UCI. Su cuerpo fue enfriado terapéuticamente para proteger el tejido cerebral de más daño. Los análisis de sangre mostraban niveles alarmantes de acidosis metabólica y daño multiorgánico, consistentes con un paro cardíaco prolongado. El pronóstico, si es que podía llamarse así, era devastador. Si Esteban sobrevivía, lo cual el doctor Sánchez calculaba con menos del 5% de probabilidad, quedaría en estado vegetativo permanente. El daño cerebral después de 25 minutos sin oxígeno era, simplemente, incompatible con la vida consciente. Así lo dictaba toda la literatura médica. Así lo había visto el doctor Sánchez en innumerables casos previos. El expediente médico de Esteban Rojas Villanueva, carpeta número EU 108-723, quedó archivado esa noche con una nota inusual del doctor Sánchez. En letra manuscrita, al margen del reporte oficial, el cardiólogo escribió algo que nunca antes había anotado en un prontuario. Retorno espontáneo de circulación después de 25 minutos de muerte, clínica certificada. Sin explicación médica aparente. Pronóstico: muerte cerebral probable. Observación continua. Lo que el doctor Sánchez no sabía, lo que ningún instrumento médico podría haber detectado o medido, era que durante esos 25 minutos, mientras las máquinas registraban solo silencio y muerte,
Esteban Rojas había estado más vivo y más consciente que nunca en sus 34 años de existencia. Había estado en algún lugar que ningún escáner cerebral puede mapear, experimentando realidades que ningún protocolo médico puede documentar, viendo lo que los vivos no están destinados a ver todavía. Y lo que vio allí cambiaría no solo su vida, sino la comprensión misma de lo que significa estar vivo. La historia de Esteban Rojas no comenzó en esa carretera polvorienta de las montañas hondureñas. Comenzó 34 años atrás en uno de los barrios más humildes de Comayagüela, la hermana olvidada de Tegucigalpa, separada apenas por el río Choluteca, pero dividida por un abismo de oportunidades. Esteban nació en una casa de bloques de concreto sin repellar, con piso de tierra apisonada y techo de lámina oxidada que convertía las tardes en un horno insoportable. Su madre, doña Reina Villanueva, era costurera, de esas mujeres que pasan 12 horas diarias frente a una máquina Singer antigua, cosiendo uniformes escolares para tiendas del centro a cambio de unos pocos lempiras que apenas alcanzaban para las tortillas, los frijoles y el alquiler de ese cuarto que llamaban hogar. El padre de Esteban era una figura fantasma en su memoria, un hombre que apareció lo suficiente para engendrar 3 hijos y desaparecer lo suficiente para nunca cargar con la responsabilidad de criarlos. Esteban tenía recuerdos fragmentados, un hombre de voz ronca, que llegaba ocasionalmente oliendo a guaro barato, que dejaba algunos billetes arrugados sobre la mesa y desaparecía nuevamente por semanas o meses. Para cuando Esteban cumplió 7 años, esas visitas cesaron por completo. Nunca supieron si murió, si formó otra familia, o simplemente decidió que la paternidad era un peso que no estaba dispuesto a cargar. Doña Reina nunca habló mal de él frente a los niños, pero Esteban aprendió desde pequeño lo que significaba la ausencia, el hueco que deja un padre que elige no estar. Quien sí estuvo siempre fue la abuela Chabelita, la madre de Doña Reina, una mujer pequeña de manos ásperas y fe inquebrantable, que vivía en un cuarto aún más humilde al otro lado de la colonia. La abuela Chabelita era de esas cristianas evangélicas de la vieja escuela, de las que asistían a la iglesia Asambleas de Dios 3 veces por semana sin falta, de las que oraban en voz alta sobre cada alimento antes de comerlo, de las que creían genuinamente que Dios escuchaba cada palabra susurrada en la madrugada. Esteban pasaba las tardes en casa de su abuela después de la escuela, mientras su madre trabajaba. Allí, entre paredes decoradas con calendarios de versículos bíblicos y estampas del Sagrado Corazón, la abuela Chabelita le enseñaba que Dios tenía un plan especial para él, que su pobreza no era su destino final, que un día haría cosas grandes. Esteban le creía. De niño, se arrodillaba junto a su abuela sobre el piso de cemento frío y repetía las oraciones que ella le enseñaba. Pero a medida que crecía, a medida que veía a su madre regresar cada noche con los dedos hinchados de tanto coser, a medida que sus compañeros de escuela se burlaban de sus zapatos rotos y sus pantalones remendados, algo dentro de él comenzó a endurecerse. La fe de su abuela le parecía cada vez más una ilusión bonita para personas que no tenían el coraje de cambiar su realidad. Esteban decidió que si quería salir de Comayagüela, no sería arrodillándose a orar, sino levantándose a trabajar más duro que cualquier otro. Y lo hizo. Esteban fue el primero de su familia en terminar la secundaria. Trabajaba de día cargando bultos en el mercado y estudiaba de noche bajo la luz de una bombilla que colgaba de un cable pelado. Obtuvo una beca parcial para estudiar ingeniería civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Durante 5 años vivió con una disciplina casi militar. Clases en la mañana, trabajo en las tardes, estudio hasta la madrugada. Casi no visitaba a su madre ni a su abuela. Cuando lo hacía, las conversaciones eran breves, funcionales. La abuela Chabelita siempre intentaba hablarle de Dios, de no olvidar de dónde venía, de mantener la humildad. Esteban asentía con cortesía, pero por dentro sentía una mezcla de irritación y lástima.
Él ya no era ese niño que necesitaba cuentos de fe para sobrevivir. Él estaba construyendo su propio camino. Se graduó con honores. Consiguió trabajo inmediato en una firma de construcción importante. En 3 años ascendió a supervisor de proyectos. En 5 años era el ingeniero principal a cargo de obras de infraestructura financiadas por el gobierno. Esteban Rojas, el niño descalzo de Comayagüela, ahora usaba botas industriales de $300 y coordinaba equipos de 50 hombres. Compraba camionetas nuevas. Rentó un apartamento en una zona residencial de Tegucigalpa. Enviaba dinero a su madre cada mes, suficiente para que dejara de coser hasta destruirse los dedos, pero casi nunca la visitaba. Estaba demasiado ocupado construyendo el imperio que demostraría que había vencido a la pobreza, que era diferente a su padre ausente, que era alguien. A los 27 años conoció a Liliana en la boda de un colega. Ella era maestra de primaria, una mujer de sonrisa tranquila y valores sólidos, criada en una familia de clase media que asistía a misa cada domingo. Se casaron 8 meses después en una ceremonia sencilla. Esteban invitó a su madre y a su abuela Chabelita, pero se sintió incómodo cuando la anciana insistió en orar públicamente por su matrimonio con esa intensidad pentecostal que a él le parecía excesiva frente a sus nuevos colegas profesionales. Fue la última vez que permitió que la fe de su abuela tuviera presencia visible en su vida. Liliana le dio 2 hijos. Mateo nació cuando Esteban tenía 28 años. Y Sofía 3 años después. Esteban amaba a sus hijos con una intensidad que lo sorprendía, pero amaba aún más la idea de ser el padre que él nunca tuvo. Iba a darles todo: casa propia, educación privada, vacaciones, oportunidades. Pero para darles todo eso, necesitaba trabajar. Mucho, demasiado. Las obras en las montañas requerían que se ausentara semanas enteras. Los proyectos urbanos demandaban supervisión nocturna. Las negociaciones con contratistas del gobierno implicaban cenas que se extendían hasta la madrugada, donde el whisky fluía generosamente, y Esteban aprendió que un par de tragos facilitaban los negocios, suavizaban las tensiones, lo hacían sentir parte del círculo de hombres exitosos que movían el país. Lo que comenzó como un par de tragos sociales se convirtió en una botella de cerveza al llegar a casa para relajarse después del trabajo. Luego fueron 2 botellas. Después fue la botella de ron en la gaveta de su oficina, de la que tomaba un trago rápido cuando la presión apretaba demasiado. Esteban nunca se consideró alcohólico. Los alcohólicos eran los borrachos tirados en las aceras de Comayagüela. Él era un profesional exitoso que simplemente necesitaba algo para manejar el estrés. Funcionaba perfectamente bien. Llegaba a sus obras, daba órdenes precisas, cumplía plazos. Nadie notaba que sus manos temblaban ligeramente en las mañanas hasta que tomaba el primer trago del día. Liliana lo notó. Comenzó a confrontarlo después del 2.º año. Discusiones en voz baja al principio, para que los niños no escucharan. Luego, gritos. Liliana le suplicaba que pasara más tiempo en casa, que dejara de beber, que los niños apenas lo conocían, que Mateo preguntaba por qué papá siempre estaba enojado, que Sofía lloraba cuando él salía temprano antes de que despertara. Esteban respondía con la lógica fría del hombre que cree tener razón. Trabajaba para darles una vida mejor, sacrificaba su tiempo para que no pasaran lo que él pasó de niño. Si ella no lo apreciaba entonces, simplemente no entendía lo que significaba proveer para una familia. El orgullo de Esteban se había convertido en una armadura impenetrable. Era el orgullo del hombre que se hizo a sí mismo, que no le debía nada a nadie, que había vencido la pobreza con puro esfuerzo. Cuando su madre lo llamaba para invitarlo a celebraciones familiares, inventaba excusas de trabajo. Cuando la abuela Chabelita cumplió 80 años y la familia organizó una reunión en la iglesia evangélica, Esteban envió dinero para el pastel, pero no asistió. No podía soportar estar en ese ambiente, escuchar esos cantos, sentir las miradas de compasión de la gente que seguramente pensaba
que él se había olvidado de sus raíces. No entendían que él no se había olvidado, simplemente había evolucionado más allá de ese mundo de limitaciones autoimpuestas y conformismo disfrazado de fe. La noche antes de su colapso en la obra, Esteban tuvo la peor discusión de su matrimonio. Era lunes, cerca de las 11 de la noche. Había llegado tarde nuevamente, con aliento a alcohol. Mateo y Sofía ya dormían. Liliana lo esperaba en la sala, con esa expresión que Esteban había aprendido a temer, no de enojo, sino de resignación agotada. Ella le dijo con voz calmada pero firme que había tomado una decisión. Quería el divorcio. Ya no podía seguir criando a los niños prácticamente sola, mientras él se perdía en el trabajo y la botella. Los niños necesitaban un padre presente, no un fantasma que dejaba dinero y desaparecía. Esteban sintió que algo explotaba dentro de su pecho. Le gritó cosas que no pensaba realmente, pero que salieron con veneno, que ella era una desagradecida, que sin él seguiría siendo una simple maestra con sueldo miserable, que él había sacrificado todo por esa familia y así le pagaban. Liliana no gritó de vuelta, solo lo miró con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas y dijo algo que se clavó en lo más profundo de su ser. Te convertiste exactamente en lo que odiabas, en tu padre, ausente, amargado, perdido. Y ni siquiera te das cuenta. Esteban salió de la casa dando un portazo. Durmió en su oficina. A la mañana siguiente manejó directo a la obra en las montañas, sin llamar a su esposa, sin despedirse de sus hijos, con el orgullo herido y la rabia envenenando cada pensamiento. Esa tarde, mientras inspeccionaba el puente sobre el río, su corazón se detuvo. Y en la oscuridad que siguió, Esteban Rojas descubriría que todas las cosas que había construido para escapar de su pasado no significaban absolutamente nada del otro lado. Lo primero que Esteban experimentó no fue dolor, sino ausencia absoluta de él. Un segundo antes sentía como si un elefante le aplastara el pecho. Al siguiente había una quietud extraña, casi artificial. Abrió los ojos, o al menos creyó abrirlos, porque lo que vio no tenía sentido según ninguna lógica que su mente de ingeniero pudiera procesar. Estaba flotando a unos 3 metros sobre su propio cuerpo. Podía verse a sí mismo tendido boca arriba sobre la tierra rojiza de la obra, rodeado por un círculo de obreros que gritaban su nombre con rostros deformados por el pánico. Veía a don Rutilio presionando su pecho con desesperación, contando en voz alta, sudando profusamente. Esteban intentó decirles que estaba bien, que estaba justo allí arriba, pero no tenía voz, no tenía boca, no tenía cuerpo en el sentido tradicional. Era conciencia pura observando una escena que le resultaba simultáneamente familiar y completamente ajena. Lo segundo que notó fue la claridad mental. Durante toda su vida adulta, la mente de Esteban había sido un torbellino constante de preocupaciones, cálculos, planes, miedos disfrazados de ambición. Ahora, flotando sobre su cuerpo inerte, experimentaba una lucidez cristalina que jamás había conocido. Podía pensar en múltiples cosas simultáneamente sin confusión. Podía ver desde varios ángulos a la vez. Podía percibir no solo lo visible, sino las emociones de las personas debajo de él, sus miedos emanando como ondas palpables de energía. Don Rutilio no solo estaba asustado, estaba aterrorizado de fallar, de que muriera otro hombre bajo su responsabilidad, como había ocurrido 5 años atrás en un accidente que aún lo atormentaba en las noches. Esteban podía sentir eso, saberlo, sin que nadie se lo dijera. Intentó volver a su cuerpo, pensó con intensidad en bajar, en reconectarse con esa forma física que yacía cada vez más pálida sobre el suelo. Nada pasó. Era como estar del otro lado de un vidrio, viendo todo pero sin poder tocar nada. Vio llegar la ambulancia. Vio a los paramédicos trabajar frenéticamente sobre su cuerpo. Vio las descargas eléctricas sacudir su torso como si fuera un muñeco. Durante todo ese tiempo, Esteban flotaba arriba, siendo testigo de su propia muerte con una extraña mezcla de fascinación y terror creciente. Se dio cuenta de algo perturbador.
Su cuerpo no respiraba, su corazón no latía. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos. Técnicamente, según todas las definiciones médicas que conocía, estaba muerto, y sin embargo, allí estaba, más consciente que nunca, observándolo todo. La transición hacia el siguiente estado fue repentina. Un momento estaba flotando sobre la ambulancia que corría hacia el hospital. Al siguiente fue jalado hacia atrás por una fuerza invisible, pero irresistible. La escena de la carretera se alejó a velocidad imposible, como si retrocediera a través de un túnel que no estaba hecho de materia física, sino de luz condensada. Esteban no tenía control sobre este movimiento. Era arrastrado, no de manera violenta, pero sí inevitable, hacia algún lugar que su mente no podía conceptualizar. El túnel, si podía llamarse así, no era oscuro como había escuchado en historias de experiencias cercanas a la muerte. Era luminoso, pero la luz no lastimaba, no cegaba. Era una luz que de alguna manera transmitía información, emoción, presencia. Al final del túnel, Esteban emergió en un espacio que desafía descripción usando vocabulario terrenal. No era un lugar en el sentido físico, más bien era una dimensión donde la conciencia existía sin necesidad de coordenadas espaciales. Si tuviera que forzar una descripción, diría que era como estar dentro de un amanecer perpetuo, donde la luz venía de todas partes y de ninguna a la vez. Había colores que no existen en el espectro visible humano, tonalidades para las cuales el español no tiene nombres. Había sonidos que eran también sensaciones, música que se sentía en lo que habría sido su piel si hubiera tenido piel. Todo vibraba con una frecuencia que comunicaba paz absoluta, pero también una solemnidad reverente. Entonces comenzó la revisión. Sin previo aviso, sin transición, Esteban fue inundado por su propia vida reproduciéndose ante él no como película, sino como experiencia total. Revivió cada momento significativo de sus 34 años, pero con una perspectiva radicalmente diferente. No solo recordaba, sino que sentía exactamente lo que había sentido en ese momento y simultáneamente lo que las otras personas involucradas habían sentido. Fue devastador. Revivió el día que a los 12 años le gritó a su madre que odiaba ser pobre, pero esta vez sintió el dolor que sus palabras causaron en el corazón exhausto de doña Reina, quien esa noche lloró en silencio creyendo que había fallado como madre. Revivió el cumpleaños 80 de su abuela Chabelita, al que no asistió. Pero ahora experimentaba la tarde completa desde la perspectiva de la anciana, quien pasó toda la celebración mirando hacia la puerta de la iglesia, esperando ver entrar a su nieto, diciendo a todos que seguramente llegaría pronto, porque él la amaba mucho. Hasta que la reunión terminó y ella regresó a su cuarto a llorar de rodillas, preguntándole a Dios en qué había fallado para que Esteban se alejara tanto. La vergüenza que Esteban sintió al revivir esto era como ácido en lo que habría sido su alma. No había forma de escapar de ello, de justificarlo, de protegerse detrás de sus excusas habituales. Revivió docenas de noches llegando ebrio a casa. Vio desde la perspectiva de Mateo, su hijo de 8 años, acurrucado en su cama escuchando a sus padres, discutir en voz baja pero intensa, sintiendo ese miedo visceral de los niños que temen que su familia se desintegre, preguntándose si era culpa suya, si había hecho algo malo para que papá siempre estuviera enojado. Esteban sintió el corazón de su hijo retorciéndose de ansiedad noche tras noche, y la culpa lo atravesó como lanza de hielo. Revivió la última discusión con Liliana, pero ahora sintió su agotamiento acumulado de años, su soledad profunda estando casada con un fantasma, su dolor al ver al hombre del que se enamoró convertirse en una versión amarga y distante de sí mismo. No hubo juicio explícito durante esta revisión. Nadie lo acusaba ni lo condenaba. El peso aplastante venía de ver con claridad cristalina cada decisión egoísta, cada momento de orgullo que hirió a otros, cada oportunidad de amor que rechazó en favor de su ambición. Esteban se juzgaba a sí mismo
con una severidad que ningún tribunal humano podría igualar, porque finalmente veía la verdad completa sin las mentiras protectoras del ego. Había creído que estaba construyendo un legado, proveyendo para su familia, honrando a su madre al escapar de la pobreza. Pero la verdad era más dolorosa. Había estado huyendo toda su vida, usando el éxito como excusa para no enfrentar el vacío interno que heredó de su padre ausente, usando el alcohol para silenciar la voz que le susurraba que se estaba convirtiendo exactamente en lo que odiaba. Después de la revisión panorámica, hubo un período de quietud. Esteban flotaba en ese espacio de luz consciente de todo lo que había visto, sintiendo un peso emocional que habría aplastado su cuerpo físico si hubiera tenido uno. Entonces percibió presencias. Primero fue su abuela Chabelita, pero no como la anciana frágil que había conocido. Era ella, pero radiante, completa, con una vitalidad que nunca tuvo en sus últimos años en la tierra. No usó palabras, pero Esteban entendió su comunicación perfectamente, transmitida directamente de conciencia a conciencia. Ella no estaba decepcionada ni enojada. Emanaba amor puro, el tipo de amor que había intentado enseñarle durante toda su niñez, pero que él había rechazado como debilidad sentimental. Su abuela le mostró algo, no con imágenes, sino con conocimiento directo. Le mostró que cada oración que ella había susurrado por él durante 34 años había sido escuchada, que su fe no era la fantasía ingenua que él había despreciado, sino una conexión real con algo infinitamente más grande que cualquier cosa que su mente racional pudiera comprender. Le mostró que su propósito en la tierra no había sido simplemente escapar de la pobreza o construir carreteras o acumular éxito profesional. Su propósito era aprender a amar, a ser el padre presente que su propio padre no fue, a romper el ciclo de abandono emocional que había envenenado generaciones de su familia. Y había fallado completamente. Luego vinieron otras presencias, seres de luz que no tenían forma definida, pero cuya presencia transmitía una sabiduría y compasión que hacían sentir a Esteban como un niño pequeño ante gigantes benévolos. Ellos no hablaban, pero Esteban entendía. Le mostraron un umbral, una frontera que no podía describir con precisión porque no era física sino existencial. Del otro lado de ese umbral había algo que su conciencia interpretaba como hogar definitivo, una reunión total con la fuente de toda luz, un lugar donde finalmente descansaría de todo el dolor y la lucha de la existencia material. Esteban sintió una atracción magnética hacia ese umbral. Cada fibra de su ser no físico anhelaba cruzarlo, sumergirse en esa paz prometida, dejar atrás toda la culpa y el fracaso de su vida desperdiciada. Pero algo lo detuvo. Los seres de luz le comunicaron con claridad cristalina que no era su momento. El umbral estaba cerrado para él, no como castigo, sino porque su trabajo en la tierra no estaba completo. Tenía una elección que hacer, pero no era la elección que esperaba. No era entre vivir o morir, sino entre regresar a cumplir su propósito verdadero o rechazar esa oportunidad y enfrentar las consecuencias de una vida desperdiciada. La angustia que Esteban sintió en ese momento era peor que cualquier dolor físico. Quería quedarse. Quería cruzar ese umbral hacia la paz eterna. Pero simultáneamente sabía con certeza absoluta que si lo hacía, estaría abandonando a Mateo y Sofía exactamente como su padre lo abandonó a él, perpetuando el ciclo que juró romper. Y en ese espacio de luz donde no podía mentirse a sí mismo, Esteban supo que eso sería una traición imperdonable. En medio de la agonía de esa decisión imposible, algo cambió en el espacio de luz. Las presencias que rodeaban a Esteban se retiraron suavemente, como si hicieran espacio para algo o alguien infinitamente más importante. La atmósfera misma pareció condensarse, hacerse más densa de significado. Esteban sintió una anticipación que no venía de él, sino del lugar mismo, como si toda esa dimensión hubiera estado esperando este momento específico. Entonces lo vio. O más precisamente,
Lo percibió primero como una presencia que se aproximaba, una conciencia tan vasta que hacía que todo lo demás pareciera pequeño por comparación, y sin embargo tan íntima que Esteban supo instantáneamente que esta presencia lo conocía mejor de lo que él se conocía a sí mismo. La figura que emergió ante él era imposible de describir completamente con lenguaje humano, porque existía simultáneamente en múltiples niveles de realidad. Pero había una forma reconocible, una apariencia que la mente de Esteban podía procesar sin desintegrarse. Era un hombre joven, quizás de 30 y tantos años, con cabello castaño ondulado que caía sobre sus hombros, barba cuidada, rasgos que podrían haber sido de cualquier región del Medio Oriente. Vestía una túnica simple de color marfil que parecía estar hecha de luz solidificada. Pero lo que capturó toda la atención de Esteban, lo que hizo que todo lo demás desapareciera en importancia, fueron sus ojos. Eran ojos que Esteban había visto antes, o al menos una representación de ellos. Durante años, aunque rechazaba conscientemente la fe de su abuela, Liliana había insistido en ver la serie The Chosen, especialmente durante las temporadas de Semana Santa. Esteban pasaba por la sala mientras ella veía episodios, fingiendo indiferencia, pero ocasionalmente capturando fragmentos de escenas. Había visto el rostro del actor que interpretaba a Jesús, Jonathan Roumie, proyectado en la pantalla de su televisor. Había visto esos ojos llenos de compasión y autoridad mezcladas de manera imposible. Pensó en ese momento que era simplemente buena actuación. Un hombre talentoso representando un personaje histórico con efectividad emocional. Ahora, enfrentando los ojos reales, Esteban entendió que el actor no había estado actuando, sino canalizando, traduciendo a términos cinematográficos algo que realmente existía. Los ojos de Jesús lo atravesaron. No había otra manera de describirlo. No era una mirada superficial, sino una penetración total que alcanzaba cada rincón de su ser. Esteban sintió que esos ojos veían simultáneamente al niño de 7 años llorando por un padre ausente, al adolescente ambicioso jurando escapar de la pobreza a cualquier costo, al hombre de 34 años ahogándose en alcohol, mientras su familia se desmoronaba. Veían cada mentira que se había dicho a sí mismo, cada momento de cobardía disfrazado de pragmatismo, cada herida que había causado a otros para protegerse del dolor propio. Y lo más aterrador y liberador a la vez, esos ojos lo veían todo, y aún así no lo rechazaban. Había misericordia en esa mirada, pero no era la misericordia barata que Esteban había despreciado en los sermones evangélicos de su infancia. No era una misericordia que excusaba o minimizaba o pretendía que sus fracasos no importaban. Era una misericordia que veía la totalidad de su pecado, el peso completo de su egoísmo y orgullo, y aún así elegía amarlo. Pero junto a la misericordia había autoridad, una autoridad absoluta que no necesitaba gritar ni amenazar, porque simplemente era. Este ser frente a él tenía el poder de destruirlo con un pensamiento, de borrarlo de la existencia, de condenarlo eternamente, y ese poder era real y tangible, pero elegía no usarlo. Elegía, en cambio, estar allí, presente, esperando. Jesús no habló con palabras audibles. La comunicación era directa, de espíritu a espíritu, transmitiendo significados más profundos que cualquier lenguaje humano podría capturar. Pero la mente de Esteban traducía esa comunicación en palabras que podía entender, en su propio español, con la cadencia y el tono que resonaban en lo más profundo de su ser. Lo primero que escuchó internamente fue su nombre, pero no pronunciado de manera casual, sino cargado con un significado que abarcaba toda su identidad. Esteban Rojas Villanueva, hijo de Reina, nieto de Isabel. Al escuchar su nombre completo pronunciado así, con ese peso de conocimiento total, Esteban sintió algo quebrarse dentro de él. Toda la armadura de orgullo que había construido durante décadas se desmoronó como arena. «No es tu momento, Esteban». Las palabras resonaron a través de su conciencia con una claridad que no admitía confusión. «Tu historia no termina aquí.
Esteban quiso protestar, quiso explicar que su vida había sido un fracaso, que había arruinado todo lo importante, que su esposa quería el divorcio, que sus hijos apenas lo conocían, que había desperdiciado todas las oportunidades de ser diferente a su padre. Pero antes de que pudiera formular esos pensamientos en comunicación coherente, Jesús le mostró algo que detuvo toda protesta. Era una visión, pero más real que cualquier recuerdo. Esteban vio a sus dos hijos, Mateo y Sofía, pero no como eran ahora, sino como serían en el futuro. Vio dos caminos posibles bifurcándose desde este momento. En el primer camino, él no regresaba. Los niños crecían con el peso de un padre que murió enojado, distante, alcohólico. Mateo se convertía en un adolescente amargado que repetía los patrones de abandono emocional, incapaz de conectar genuinamente con otros, usando el éxito profesional como su padre para esconder el vacío interno. Sofía desarrollaba una necesidad desesperada de validación masculina que la llevaría a relaciones destructivas, buscando en cada hombre el amor del padre que nunca conoció realmente. Esteban vio el dolor multiplicándose a través de generaciones, el ciclo perpetuándose sin fin. En el segundo camino, él regresaba transformado, no perfecto, no instantáneamente sanado de todas sus heridas, pero finalmente dispuesto a hacer el trabajo real de ser padre, de estar presente, de romper las cadenas de abandono que habían atado a su familia durante generaciones. Vio a Mateo creciendo con un padre que admitía sus errores, que pedía perdón, que elegía estar presente en los partidos de fútbol y las tareas escolares, incluso cuando el trabajo presionaba. Vio a Sofía floreciendo bajo la atención genuina de un padre que la miraba con ojos que reflejaban su valor infinito. Vio un futuro donde el dolor se transformaba en propósito, donde las heridas se convertían en sabiduría que podía compartir con otros hombres atrapados en los mismos patrones destructivos. Eres como Simón Pedro. La voz de Jesús resonó con una mezcla de firmeza y ternura. Esteban conocía vagamente la historia de Pedro de sus días en la escuela dominical con su abuela. El pescador impulsivo, el discípulo que presumía de lealtad, pero negó a Jesús 3 veces cuando el peligro llegó. Pedro se creía fuerte por su propio poder. Confiaba en su voluntad, en su determinación, en su capacidad de protegerse a sí mismo, y tuvo que quebrarse completamente. Tuvo que enfrentar su debilidad total antes de que yo pudiera reconstruirlo en quien realmente estaba destinado a ser. Tú has pasado 34 años confiando en tus fuerzas, Esteban, construyendo muros de orgullo para protegerte del dolor de tu niñez. Pero esos muros te han aprisionado más que protegido. Han mantenido afuera no solo el dolor, sino también el amor. Jesús extendió su mano. Esteban pudo ver las cicatrices en las muñecas, marcas de clavos que habían atravesado carne real, infligido dolor real, derramado sangre real. No eran símbolos abstractos, sino recordatorios tangibles de sufrimiento voluntariamente aceptado. Yo sé lo que es llevar el peso del abandono, continuó Jesús. Sé lo que es sentir que tu padre te ha dado la espalda. En la cruz, yo también clamé sintiendo esa ausencia. La diferencia es que yo elegí cargar ese dolor para que tú no tengas que cargarlo solo por el resto de tu vida. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Esteban vio aparecer alrededor de su forma no física lo que parecían cadenas, pero no estaban hechas de metal, sino de luz oscura y pesada. Cada cadena representaba una atadura, al alcohol, al orgullo, al resentimiento hacia su padre, al miedo de no ser suficiente, a la necesidad compulsiva de demostrar su valor a través del éxito. Había docenas de estas cadenas envolviéndolo, algunas tan viejas que se remontaban a su niñez, otras más recientes pero igualmente constrictivas. Jesús tocó la primera cadena y ésta se desintegró instantáneamente como si nunca hubiera existido. El alcohol ya no tiene poder sobre ti, declaró Jesús con autoridad absoluta. La cadena que representaba su adicción se deshizo completamente. Esteban sintió una liberación tan profunda
que habría llorado si hubiera tenido ojos físicos para derramar lágrimas. Durante años había intentado controlar su bebida, había hecho promesas a Liliana que rompía a los pocos días, había sentido la vergüenza de necesitar ese primer trago de la mañana para que sus manos dejaran de temblar. Y ahora, con una sola palabra de esta presencia, la compulsión simplemente dejó de existir. No quedaba residuo, no quedaba deseo, no quedaba lucha. Estaba libre. Jesús continuó tocando cada cadena. El orgullo que lo había mantenido alejado de su familia, desintegrado. El resentimiento hacia su padre, ausente, que había envenenado todas sus relaciones masculinas, desintegrado. El miedo al fracaso, que lo había convertido en un adicto al trabajo, desintegrado. Uno por uno, los grilletes que lo habían atado durante décadas se disolvieron bajo el toque de aquellas manos marcadas por cicatrices. Cuando la última cadena desapareció, Esteban experimentó una libertad tan vasta que no tenía referencia para comprenderla. Era como si hubiera pasado toda su vida respirando bajo agua sin saberlo, y finalmente hubiera emergido a la superficie para inhalar aire puro por primera vez. Tus hijos necesitan al Padre que yo diseñé, no al fantasma roto que has sido, dijo Jesús con una mezcla de firmeza y compasión. Liliana necesita al esposo que elegí para ella antes de la fundación del mundo. Tu madre y tu abuela oraron por este momento durante décadas. ¿Vas a desperdiciar su fe? ¿O vas a honrarla finalmente, convirtiéndote en el hombre que siempre tuviste el potencial de ser? Era una pregunta retórica, porque Esteban ya sabía la respuesta. Había sabido la respuesta desde el momento en que vio el futuro posible de sus hijos. Volveré, susurró Esteban, con la totalidad de su ser. Regresaré, y seré diferente, lo prometo. Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía tanto gozo que Esteban sintió que podría desintegrarse bajo su intensidad. No vuelves por tu promesa, Esteban. Las promesas humanas se rompen con facilidad. Vuelves por mi promesa, y yo no rompo las mías. Te daré la fuerza que necesitas, día a día, momento a momento. Nunca más caminarás solo. Luego, Jesús puso su mano sobre lo que habría sido el pecho de Esteban, directamente sobre donde estaría su corazón, y dijo una última cosa que quedaría grabada en su alma por el resto de sus días en la tierra. Ahora ve y muestra a otros que los muertos pueden regresar a la vida, porque eso es exactamente lo que eres, un hombre que estuvo muerto y ahora vive, un elegido que conoció la tumba y salió de ella. Tu testimonio libertará a otros que están muriendo en las mismas cadenas que te ataban. La transición de regreso fue instantánea y brutal. Un momento estaba en la presencia de Jesús, envuelto en luz y amor. Al siguiente fue jalado violentamente de regreso hacia su cuerpo físico, como si una cuerda invisible lo arrastrara a velocidades imposibles. Esteban sintió el impacto de reconectar con carne y hueso, el peso repentino de la gravedad, la restricción horrible de estar confinado nuevamente en 3 dimensiones. Y entonces, en el minuto 25, después de su muerte clínica, el corazón de Esteban Rojas latió una vez más. El primer latido fue débil, casi imperceptible en el monitor cardíaco. El doctor Mauricio Sánchez, con su mano ya levantada para declarar oficialmente la hora de muerte, se quedó paralizado mirando la pantalla, como si ésta le estuviera jugando una broma cruel. Un segundo pitido apareció en el electrocardiograma, luego otro. Irregular, errático, pero inequívocamente un ritmo cardíaco espontáneo después de 25 minutos de silencio absoluto. La enfermera Marisol dejó escapar un grito ahogado. 2 residentes jóvenes se miraron con expresiones que mezclaban incredulidad y terror casi supersticioso. En sus años de entrenamiento médico habían estudiado casos raros de retorno espontáneo de circulación, pero nunca después de tanto tiempo. Nunca con un electroencefalograma que había mostrado muerte cerebral certificada. El doctor Sánchez reaccionó con la velocidad automática de décadas de experiencia en emergencias.
Gritó órdenes precisas mientras sus manos ya se movían para intubar a Esteban con mayor seguridad, para ajustar los medicamentos vasoactivos, para estabilizar ese ritmo cardíaco que amenazaba con desaparecer tan misteriosamente como había regresado. El equipo completo de la sala de reanimación se movió como una máquina bien aceitada, cada persona ejecutando su rol con precisión quirúrgica, pero todos compartían la misma pregunta tácita que flotaba en el aire como humo denso. ¿Cómo era esto posible? ¿La ciencia médica era clara? Después de 6 minutos sin oxígeno, el daño cerebral era severo. Después de 10 minutos, catastrófico. Después de 25 minutos, el cerebro humano debería ser esencialmente una masa de tejido muerto, incapaz de sostener vida consciente. Trasladaron a Esteban inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Su cuerpo fue conectado a una red compleja de máquinas, ventilador mecánico, monitores cardíacos continuos, líneas intravenosas múltiples, bombeando medicamentos para sostener su presión arterial y proteger sus órganos del daño masivo que había sufrido durante el paro prolongado. Implementaron protocolo de hipotermia terapéutica, enfriando su cuerpo a 33 grados centígrados para minimizar cualquier daño cerebral adicional. En teoría, esto podría ayudar. En la práctica, después de 25 minutos, el doctor Sánchez sabía que estaban aplicando vendajes a una herida mortal. Si Esteban sobrevivía las próximas 24 horas, lo cual calculaba con menos del 5% de probabilidad, el pronóstico era estado vegetativo permanente, nunca más despertaría, nunca más hablaría. Sería un cuerpo respirando gracias a máquinas, pero sin nadie habitando ese cuerpo. Las primeras 12 horas fueron una vigilia tensa. El doctor Sánchez revisaba personalmente a Esteban cada hora, no porque hubiera mucho que hacer, sino porque algo en este caso lo perturbaba profundamente. Había visto cientos de paros cardíacos en su carrera. Había certificado docenas de muertes. Había visto también algunos retornos milagrosos, pacientes que desafiaban las probabilidades y sobrevivían cuando no deberían. Pero esto era diferente. El tiempo había sido demasiado largo. El electroencefalograma había mostrado silencio completo, y sin embargo, el corazón había regresado a latir espontáneamente, sin intervención adicional, como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio en un momento imposible. El doctor Sánchez era un hombre de ciencia, pero también había sido criado por una madre católica devota en un pueblo pequeño de Honduras, donde los milagros no eran conceptos abstractos, sino posibilidades reales. Parte de él, una parte que normalmente mantenía separada de su práctica médica profesional, se preguntaba si estaba siendo testigo de algo que sus libros de medicina no podían explicar. A las 36 horas del ingreso, ocurrió algo que hizo que esa pregunta tácita se volviera imposible de ignorar. Esteban comenzó a mostrar signos de actividad neurológica. Pequeños al principio, un parpadeo involuntario, un movimiento de dedos que podría haber sido solo un espasmo. Pero luego sus constantes vitales comenzaron a estabilizarse sin la ayuda de medicamentos vasoactivos. Su respiración, aunque aún asistida por el ventilador, comenzó a sincronizarse de manera más natural. El equipo médico realizó un nuevo electroencefalograma, esperando confirmar la muerte cerebral que todos asumían era inevitable. Los resultados dejaron a la neuróloga de guardia, doctora Patricia Mejía, sin palabras por primera vez en su carrera de 15 años. Había actividad cerebral, no mucha, no normal todavía, pero definitivamente presente. Ondas cerebrales que indicaban que neuronas estaban disparando, que circuitos neuronales que deberían estar permanentemente destruidos después de 25 minutos sin oxígeno, estaban de alguna manera funcionando. La doctora Mejía revisó el equipo 3 veces pensando que debía haber un error técnico. No lo había. Solicitó una tomografía computarizada de emergencia, esperando ver evidencia masiva de infarto cerebral, áreas extensas de tejido necrótico que explicarían el daño esperado.
La tomografía mostró edema cerebral moderado, consistente con el paro cardíaco, pero no el daño catastrófico que 25 minutos sin oxígeno deberían haber causado. Era como si el cerebro de Esteban hubiera estado protegido durante ese tiempo por algún mecanismo que la medicina moderna no comprendía. Al tercer día, comenzaron a reducir la sedación gradualmente para evaluar su estado neurológico real. El proceso era delicado porque nadie sabía qué encontrarían cuando Esteban emergiera de la inconsciencia inducida. El mejor escenario realista, según la junta médica que se reunió para discutir el caso, era daño cognitivo severo, incapacidad de hablar coherentemente, pérdida de memoria significativa, quizás parálisis parcial. El peor escenario era que despertara atrapado en su propio cuerpo, consciente, pero incapaz de comunicarse o moverse, una prisión neurológica de la que nunca escaparía. Lo que nadie en ese equipo médico anticipó fue lo que realmente sucedió. Esteban abrió los ojos completamente al cuarto día, no de manera gradual o confusa, sino súbitamente, con una claridad que sorprendió a la enfermera que estaba ajustando su línea intravenosa. Ella presionó el botón de llamada inmediatamente. El doctor Sánchez llegó corriendo, seguido por la doctora Mejía y 2 residentes. Esperaban encontrar a un paciente desorientado, posiblemente agitado, ciertamente confundido sobre dónde estaba o qué había pasado. En cambio, encontraron a Esteban mirándolos con ojos completamente lúcidos, intentando hablar alrededor del tubo endotraqueal que aún ocupaba su garganta. El doctor Sánchez tomó la decisión de extubar inmediatamente para evaluar su capacidad respiratoria y verbal. Las primeras palabras de Esteban, después de toser y recuperar el aliento, fueron en español perfectamente articulado. Vi a Jesús, estuve muerto y vi a Jesús. Él me mandó de regreso. El silencio en la habitación de la UCI fue absoluto. Los médicos se miraron entre sí con expresiones que mezclaban alivio profesional porque el paciente podía hablar coherentemente, con incomodidad personal ante la declaración religiosa tan directa. El doctor Sánchez, recuperando su compostura profesional, comenzó las evaluaciones neurológicas estándar. Pidió a Esteban que identificara dónde estaba, qué día era, quién era el presidente de Honduras. Esteban respondió cada pregunta correctamente, recordaba su nombre completo, su dirección, los nombres de su esposa y sus hijos, su profesión, su memoria a largo plazo estaba intacta. Luego vinieron las pruebas motoras. El doctor Sánchez pidió a Esteban que moviera cada extremidad, que apretara sus manos con fuerza, que empujara contra resistencia con sus piernas. Esteban ejecutó cada comando sin dificultad. No había parálisis, no había debilidad significativa más allá de la esperada después de días en cama. Las pruebas cognitivas continuaron durante las siguientes horas. Esteban podía hacer cálculos matemáticos básicos, podía recordar listas de palabras, podía nombrar objetos, colores, seguir comandos complejos de múltiples pasos. Cada resultado normal era una imposibilidad médica apilada sobre otra imposibilidad médica. La doctora Mejía solicitó una resonancia magnética completa del cerebro esa misma tarde. Los resultados de la resonancia magnética fueron lo que finalmente convenció al doctor Sánchez de que estaba siendo testigo de algo que trascendía su comprensión científica. Había daño cerebral visible, sí, pero era mínimo, localizado en áreas pequeñas que no afectaban funciones críticas. El tipo de daño que se vería en alguien que hubiera sufrido un paro cardíaco breve de 2 o 3 minutos, no de 25. No había explicación médica para esto, ninguna. El doctor Sánchez escribió en el expediente médico de Esteban esa noche, después de consultar con 4 colegas neurólogos que revisaron el caso de manera independiente. Recuperación neurológica completa después de paro cardíaco prolongado de 25 minutos con muerte clínica certificada, sin explicación fisiopatológica aparente. Resultado inconsistente con literatura médica establecida. Se requiere seguimiento extenso. Al 5.º día,
permitieron que Liliana visitara a Esteban en la UCI. Ella había estado esperando afuera desde que recibió la llamada de emergencia 4 días atrás, alternando entre la capilla del hospital y la sala de espera, acompañada por su madre y por la anciana doña Reina, quien no había dejado de orar en voz baja durante todo ese tiempo. Cuando Liliana entró a la habitación y vio a Esteban despierto, sentado parcialmente erguido en la cama, mirándola con ojos claros y llenos de lágrimas, ella se derrumbó, corrió a su lado y lo abrazó con una fuerza que hizo que los monitores cardíacos pitaran alarmados ante el aumento súbito de su frecuencia cardíaca. Perdóname, fueron las primeras palabras de Esteban a su esposa. No hubo preámbulo, no hubo explicaciones defensivas, no hubo el orgullo que había caracterizado cada interacción entre ellos durante los últimos años. Solo 2 palabras cargadas con un peso de arrepentimiento genuino que Liliana nunca había escuchado de él antes. Perdóname por todo, por no estar presente, por el alcohol, por convertirme en mi padre, por lastimarte a ti y a los niños. Tú tenías razón en todo. Y yo estaba muriendo, no solo físicamente, sino en todas las formas que importan. Pero Él me dio otra oportunidad. Jesús me dio otra oportunidad, Liliana, y no la voy a desperdiciar. Liliana lo miró a través de sus lágrimas buscando señales de manipulación del mismo hombre que había hecho promesas vacías docenas de veces antes. Pero lo que vio en los ojos de su esposo era diferente. Había una claridad allí, una paz que nunca había visto en todos sus años de matrimonio. Había también una vulnerabilidad genuina, una ausencia de las defensas y el orgullo que habían sido el muro constante entre ellos. ¿Los niños?, susurró Liliana. Mateo pregunta todos los días cuándo puede verte. Sofía hizo un dibujo de ti en el hospital. Esteban cerró sus ojos y las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas. Quiero verlos. Necesito verlos. Necesito comenzar a ser el padre que nunca fui, pero que Dios diseñó que fuera. La recuperación física de Esteban durante las siguientes semanas fue tan notable que el hospital documentó su caso para posible publicación en journals médicos. Salió de la UCI después de 7 días cuando el protocolo para casos normales de paro cardíaco prolongado habría sido semanas o meses, si es que el paciente sobrevivía. Comenzó terapia física para recuperar la masa muscular perdida durante su tiempo en cama, pero su progreso fue exponencialmente más rápido que cualquier proyección médica. A las 3 semanas caminaba sin asistencia. A las 5 semanas recibió alta médica completa con instrucciones de seguimiento neurológico cada 3 meses. Lo que más asombró al equipo médico no fueron las recuperaciones físicas, sino los cambios de comportamiento que eran verificables y dramáticos. El doctor Sánchez había visto antes a pacientes prometer cambios de vida después de experiencias cercanas a la muerte. Típicamente, esas promesas duraban semanas o meses antes de que los viejos patrones regresaran. Con Esteban fue diferente. Las pruebas toxicológicas semanales que se realizaron durante su recuperación no mostraron ni una traza de alcohol en su sistema. Cuando el doctor Sánchez le preguntó directamente si sentía deseo de beber, Esteban respondió con una certeza tranquila: el deseo murió en ese lugar, Jesús lo quitó, ya no está en mí. Liliana confirmó los cambios cuando el equipo de psicología del hospital realizó evaluaciones de seguimiento. Su esposo era diferente en formas que iban más allá de la sobriedad. Estaba presente cuando hablaban, realmente escuchando en lugar de planear defensas o distraído por su teléfono. Pedía perdón sin justificaciones cuando cometía errores. Había comenzado a leer la Biblia, que su abuela le regaló años atrás, y que había permanecido empolvada en un estante. Más importante, había pasado horas con Mateo y Sofía, no solo físicamente presente, sino emocionalmente disponible, jugando con ellos, escuchando sus historias escolares, abrazándolos con una ternura que los niños no recordaban haber experimentado antes de su padre. 3 meses después de su muerte clínica, Esteban dio su primer testimonio público en la iglesia Asambleas de Dios, donde su abuela,
había orado por él durante décadas. La congregación de casi 200 personas escuchó en silencio absoluto mientras relataba su experiencia. Describió los 25 minutos del otro lado, el encuentro con Jesús, las cadenas rotas, el mandato de regresar y ser el padre que sus hijos necesitaban. No embelleció ni dramatizó. Simplemente contó la verdad de lo que había experimentado con una honestidad directa que resonó en lo profundo de cada persona presente. Cuando terminó, docenas se acercaron al altar llorando, hombres especialmente, reconociendo en la historia de Esteban sus propias luchas con adicción, orgullo, ausencia emocional. El doctor Sánchez asistió a ese testimonio. No era miembro de esa iglesia, de hecho hacía años que no asistía regularmente a ninguna, pero había pedido permiso a Esteban para escuchar. Necesitaba entender cómo interpretar lo que había presenciado profesionalmente. Cuando Esteban terminó de hablar, el doctor se acercó a él. «No tengo explicación científica para lo que te pasó», admitió con una humildad que sus años de entrenamiento médico no lo habían preparado para sentir. «Oleron, los protocolos dicen que deberías estar muerto o en estado vegetativo, pero estás aquí, completo, transformado. He escrito en tu expediente médico oficial que tu recuperación no tiene explicación médica aparente, pero entre tú y yo, creo que la explicación simplemente está fuera del alcance de mi disciplina». Un año después del incidente, Esteban había comenzado un ministerio informal para hombres luchando con adicciones y paternidad fallida. Se reunía semanalmente con grupos pequeños en su iglesia, compartiendo no solo su experiencia de muerte y resurrección, sino las luchas diarias de mantener los cambios, de elegir momento a momento ser diferente, de depender de la fuerza que Jesús prometió darle. Su matrimonio con Liliana no era perfecto, pero estaba sanando, reconstruyéndose sobre una base de humildad y comunicación genuina que nunca habían tenido antes. Mateo y Sofía florecían con un padre presente que los llevaba a la escuela, asistía a sus eventos, oraba con ellos antes de dormir. La abuela Chabelita, ahora con 83 años y cada vez más frágil, le dijo a Esteban en una de sus visitas semanales: «Lid, oré 34 años por tu salvación, mijo. Dios tardó, pero respondió de una manera más grande de lo que jamás imaginé. Tú moriste para que pudieras vivir de verdad. Y ahora otros van a vivir porque tú estuviste dispuesto a morir primero». Esteban abrazó a su abuela, esa mujer pequeña cuya fe inquebrantable había sostenido una línea de oración que atravesó décadas, y supo que ella tenía razón. Su testimonio no era solo sobre 25 minutos de muerte clínica, era sobre una vida entera de muerte espiritual, de estar vivo técnicamente, pero muerto en todas las formas que importaban. Y era sobre un Dios que lo amaba suficiente para arrastrarlo literalmente de vuelta de la tumba y darle otra oportunidad de ser el hombre, el padre, el esposo que siempre tuvo el potencial de ser. Si Dios hizo eso por él, Esteban lo proclamaría hasta su último aliento. Nadie estaba demasiado perdido, demasiado quebrado, demasiado lejos. El mismo Dios que lo eligió a él también elegía a cada persona que escuchaba su historia, y decidía creer que la transformación era posible.